Vale, pues nos piden resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio es de multiplicadores de Lagrange y dice el ejercicio: se desea fabricar un recipiente sin tapa con forma de cilindro circular recto y cuyo volumen es, bueno, que sea de 16 centímetros cúbicos. Ahora, también nos dicen que si el metro cuadrado del material para la base cuesta el doble que el de la pared, tenemos que calcular las dimensiones que debe tener el recipiente para que el costo sea mínimo. De acuerdo, aquí nada más voy a marcar que los datos importantes. Lo primero es que es un recipiente sin tapa. De acuerdo, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear nuestro dibujo. Y pues tiene una forma de cilindro circular recto. ¿De acuerdo? Y el volumen pues tiene que ser igual a 16 centímetros cúbicos. Y finalmente, lo importante es que el costo sea mínimo. Eso es lo más importante como que del enunciado. Entonces, ahora bien, entonces vamos a tratar de realizar un bosquejo de nuestra figura. De manera que tendríamos más o menos lo siguiente. Tenemos un cilindro, ¿de acuerdo? Más o menos de esta forma. Recordando que aquí no tiene tapa. Entonces el achorado nos indica que no tiene tapa. Con unas medidas que desconocemos, que aquí obviamente sabemos que esta es su altura y aquí tenemos el radio. Entonces vamos a plantear nuestra función objetivo, ¿de acuerdo? Perdón, nuestra función restricción. Esta es la restricción. Normalmente para mí es un poquito más sencillo plantear la función restricción, pero como ustedes se acomoden, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con la función restricción y tenemos lo siguiente. Si recordamos, el enunciado nos decía que el volumen del cilindro siempre tiene que ser igual a 16 metros cúbicos. Por lo tanto, vamos a tener que el volumen de nuestro cilindro es igual a área de la base por la altura. ¿De acuerdo? Aquí pues nada más reescribiendo un poquito, pues sabemos que el área de la base es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, de aquí podemos concluir que pi por radio al cuadrado por la altura tiene que ser igual a 16. Bueno, entonces nada más para que quede bien nuestra función restricción, recuerden que tiene que quedar igualada a 0. Por lo tanto, tenemos pi por radio al cuadrado por altura menos 16 igual a 0. Y ya esta es nuestra función restricción. Entonces tenemos función restricción es igual a g de RH. Recuerden que aquí nada más es la notación de la función, ¿de acuerdo? Con sus respectivas variables que son R y H. Y pues ponemos G porque es como la notación a la que estamos acostumbrados. Y tenemos que esto es igual a pi por radio al cuadrado por altura menos 16. ¿De acuerdo? Esa es la función restricción. Ahora vamos a plantear nuestra función objetivo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla con otro color. Este azul. Función objetivo. Muy bien. Para nuestra función objetivo, vamos a tratar de cierta manera de desarmar el cilindro que ya tenemos arriba. Entonces, más o menos tendríamos algo similar a esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, dense cuenta, por favor, de que esta cara que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Nada más que, obviamente, pues en la parte de aquí arriba, ya la tenemos como que en forma del cilindro, ¿de acuerdo? Como que le da toda la vuelta al círculo que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Que es nuestra base. Entonces, pues aquí voy a hacer un poquito más grande el círculo que tenemos. Se ve un poquito feo, pero ya se ve mejor. Ok. Entonces, pues vamos a observar que tenemos lo siguiente, ¿de acuerdo? A ver. Tenemos que el área de la pared, que es esta, ¿de acuerdo? Bueno, antes, para que sea un poquito más claro, mejor, voy a poner las, eh,
longitudes que ya conocemos, ¿de acuerdo? Esta es la altura, esa sigue igual, y el radio igualmente no ha cambiado. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esta distancia sí la conocemos, porque es el perímetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Recuerden que para poder obtener la figura de aquí arriba, tenemos que darle la vuelta a todo el perímetro de este círculo para que se llegue a formar nuestro cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, esta distancia va a ser el perímetro del círculo, que es igual a 2 pi por r. Muy bien, entonces vamos a tener, ahora sí ya se va a ver un poco más claro, que el área de la pared, de acuerdo que la pared es esta que tenemos aquí, va a ser igual a 2 pi r que multiplica a la altura. Tenemos 2 pi r por altura. Y el área de la base, pues sería esta. Y pues eso es muy sencillo, ya que sabemos que como es una circunferencia, pues pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene la parte un poquito complicada, porque vamos a plantear lo que nos dice el enunciado de los costos, ¿de acuerdo? Y si recordamos, nos decía que el costo, lo voy a poner así, el costo del metro cuadrado de material para la base costaba el doble que el de la pared, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner, por decir una letra, vamos a poner alfa, va a ser el costo de la base, obviamente en metros cuadrados, y beta va a ser el costo de la pared. Igualmente esto en metros cuadrados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues de aquí podemos plantear que alfa va a ser igual a 2 beta, ¿de acuerdo? El costo de la base es igual a 2 veces el costo de la pared. Muy bien, ya que tenemos estas equivalencias, o más bien estas eh, igualdades, vamos ahora sí a obtener, bueno, más bien estos datos, no son igualdades, estos datos. Vamos a establecer ahora sí nuestra función objetivo, ¿de acuerdo? Que pues igualmente la podemos denominar como función costo, ¿de acuerdo? Es como ustedes lo quieran llamar. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra función costo. Vamos a decirle costo y ya después le ponemos función objetivo, ¿de acuerdo? Tenemos el costo con sus respectivas variables RH va a ser igual a beta por el área de la pared, ¿de acuerdo? El área de la pared más alfa que multiplica al área de la base. Ok, muy bien. Ahora, nosotros ya conocemos a cuánto equivale alfa. Por lo tanto, vamos a reescribir de la siguiente manera. Tenemos beta por AP, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así para que sea un poquito más rápido, más 2 beta, ¿de acuerdo? Por el área de la base. Muy bien, sin embargo, nosotros ya conocemos a cuánto equivale el área de la pared y el área de la base. Entonces tenemos que la función costo es igual a beta, que multiplica a 2 pi RH, que es el área de la pared, más 2 beta, que multiplica a pi por radio al cuadrado. De aquí continuamos y la función costo la tenemos de la siguiente manera. Tenemos 2 beta pi RH más 2 beta pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así tenemos que nuestra función objetivo es igual al costo de RH, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 2, bueno, vamos a ponerlo como está, 2 beta pi RH más 2 beta pi r cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función restricción y nuestra función objetivo, vamos a pasar ahora sí a plantear la función de Lagrange. De aquí tenemos, nada más para recordar un poquito, que la función de Lagrange
se establece de la siguiente manera. Tenemos RH lambda, y esto es igual a la función objetivo más lambda por la función restricción. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a escribirla y nuestra función de Lagrange nos queda de la siguiente manera. Tenemos que es igual, la función objetivo ya sabemos que es 2 beta pi RH más 2 beta es pi r cuadrada y más lambda que va a multiplicar a pi por radio al cuadrado por la altura menos 16. ¿De acuerdo? Ya que llegamos a esta función de Lagrange, pues ahora tenemos que obtener las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Respecto a la función de Lagrange y a cada variable. Entonces tenemos la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a r es igual, tenemos 2 beta pi r, no, perdón, pi h, más 4 beta pi r, ¿de acuerdo? Y más 2 lambda pi RH. Lambda pi RH. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que igualar a 0. Y de aquí lo que vamos a tratar de hacer es obtener valores de lambda, ¿de acuerdo? Y esos los vamos a intentar igualar de manera que podamos llegar a una expresión que sea más sencilla, ¿de acuerdo? O al menos que podamos sustituir en otra ecuación que sea mucho más sencilla, ¿de acuerdo? De resolver. Entonces, pues aquí tenemos esto igual a 0. Lo que podemos hacer antes de continuar sería, continuamos por aquí, podemos dividir toda esta expresión entre 2 beta, me parece, no, entre 2 pi. Podemos dividir todo entre 2 pi y tendríamos lo siguiente, tenemos beta, beta al h más 2 beta r, ¿de acuerdo? Más lambda RH. ¿De acuerdo? Y esto igualmente queda igualado a 0. De aquí pues despejamos lambda y tendríamos que lambda es igual a, aquí pasamos el BH, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por pasos para que no nos perdamos. Tenemos lambda RH, esto es igual a menos beta H menos 2 beta R. Se ve un poquito feo. ¿De acuerdo? Y pues todo esto lo tenemos que dividir entre RH. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que lambda es igual. Vamos a factorizar de aquí un menos para que sea un poquito mejor. Entonces tendríamos beta H más 2 beta R y abajo tendríamos RH. ¿De acuerdo? Esta la vamos a denominar como nuestra ecuación número 1. ¿Por qué? Porque después vamos a obtener igualmente más valores asociados a lambda y lo que vamos a hacer es igualarlos para poder obtener una lambda más sencilla o despejar una variable, ¿de acuerdo? Y así vamos a poder encontrar mucho más sencillo las dimensiones que nos solicitan. Entonces de aquí, ok, entonces ahora aquí nada más voy a volver a escribir la función de Lagrange, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver más claro todos. Y tenemos que esto es igual a 2 beta pi RH más 2 beta pi r cuadrada, 2 beta pi r al cuadrado, más lambda que multiplicaba pi por radio al cuadrado por altura, que es un poquito feo, r cuadrado por la altura, menos 16. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí continuamos para obtener la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a h. Y de aquí tenemos lo siguiente. Tenemos 2 beta pi r, ¿de acuerdo? Aquí en este término pues no tenemos h, por lo tanto esto es 0. Y luego tenemos más lambda pi r cuadrada.
Esto lo igualamos a 0. Entonces aquí ahora podemos simplificar pi. Tenemos 2 beta r más lambda r al cuadrado igual a 0. De aquí todavía se puede factorizar. Podemos factorizar un radio. De manera que tenemos r que multiplica a 2 beta más lambda r y ya esto es igual a 0. Y pues finalmente aquí vamos a obtener que el radio va a ser igual a 0 y que 2 beta más lambda r va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, ya de aquí podemos concluir de entrada, el valor de radio igual a 0 lo podemos descartar por lo siguiente. No podemos tomar como válido un valor cuando el radio es igual a 0, porque si el radio es igual a 0 quiere decir que no hay radio, por lo tanto no podemos generar nuestro cilindro. ¿De acuerdo? Bueno, por este criterio es válido poder descartar que el radio tenga valor 0. Y de aquí pues nada más de esta expresión, vamos a despejar a lambda. Y tenemos que lambda es igual a menos 2 beta entre r. ¿De acuerdo? Esta la vamos a llamar la ecuación 2. Ahora, vamos a tratar de, bueno, más bien vamos a obtener, antes que nada, la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a lambda. Y de aquí tenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí tanto en este término como en este término, pues no tenemos lambda, por lo tanto ahí tenemos 0. Y nada más tenemos lambda en el último término, ¿de acuerdo? En este de aquí. Entonces, pues es muy simple y muy sencilla la derivada. ¿De acuerdo? Sería lambda que multiplica todo esto de adentro. Pues la derivada de lambda, como estamos derivando respecto a lambda, sería 1. Entonces tenemos 1 que multiplica a todo lo de adentro de este paréntesis. Por lo tanto, pues tendríamos pi por radio al cuadrado por altura menos 16. Y esta va a ser nuestra expresión 3. ¿De acuerdo? Aquí como en esta expresión no tenemos a lambda, lo que vamos a tratar de hacer es igualar nuestras dos primeras ecuaciones, de acuerdo, la 1 con la 2, y así poder despejar lambda, ¿de acuerdo? Tener un valor que únicamente esté en términos de h y de r para poder entonces sustituir en nuestra expresión 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí continuamos y igualamos la expresión 1 y la expresión 2. Cabe recalcar que estamos igualando porque teníamos que lambda era igual a menos beta h más 2 beta r entre RH y en la expresión 2 tenemos que lambda es igual a menos 2 beta entre r, ¿de acuerdo? Entonces, pues es válido decir que lambda es igual a lambda. Por lo tanto, aquí tenemos, esto lo voy a borrar, menos, teníamos beta h más 2 beta r y aquí abajo teníamos RH y esto es igual a menos 2 beta entre r. ¿De acuerdo? Lo que se me ocurre para tratar de despejar un poquito, tener más simplificada esta expresión, sería multiplicar ambos lados por un menos 1 entre beta para que podamos tener algo más simple, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner que lo vamos a multiplicar por menos 1 entre beta, ¿de acuerdo? Para poder eliminar a las betas. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí un más, porque sería menos por menos más. Esta beta se va, entonces tendríamos h más 2r, el denominador se queda igual, que es RH. Esto igual, menos por menos nos daría más. 2 entre r. Muy bien, entonces de aquí, para continuar un poquito más, vamos a multiplicar al lado izquierdo por r y al lado derecho por RH. Bueno, entonces tendríamos r que multiplica h más 2r y esto va a ser igual a 2 RH. De acuerdo, de aquí pues nos va a quedar la siguiente expresión. Tenemos RH más 2r al cuadrado y esto va a ser igual a 2RH.
¿De acuerdo? Ok, de aquí, ok, tenemos RH. Y aquí tenemos RH. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener RH menos 2 RH más 2 R al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces este RH menos 2RH pues es menos RH más 2 R al cuadrado igual a 0. De aquí podemos factorizar una R, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, eh, bueno, vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos 2R cuadrada menos RH igual a 0, así se ve mejor. Factorizamos una R, tenemos 2R menos H igual a 0. ¿De acuerdo? Ya de aquí podemos concluir otra vez dos valores. Tenemos que la R va a ser igual a 0 y 2R menos H igualmente va a ser igual a 0. Nuevamente de aquí podemos descartar cuando el radio tenga valor igual a 0, porque pues ya dijimos que si tenemos un radio igual a 0, pues no tenemos radio, por lo tanto pues no podemos tener nuestro cilindro. Entonces la única expresión que vamos a ocupar es esta, de la cual pues podemos dejarla un poquito más simplificada y tenemos que 2R es igual a H. Muy bien, y esta pues ya la vamos a llamar nuestra expresión 4. Ok, ahora sí, continuamos y vamos a sustituir nuestra expresión 4 en nuestra expresión 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos pi por radio al cuadrado por la altura, pero ya sabemos que la altura es 2R menos 16, esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí pues nada más multiplicamos, tenemos 2 pi r al cubo menos 16 igual a 0. Podemos dividir entre 2, entonces tendríamos pi por radio al cubo menos 8 igual a 0. Y de aquí pues tendríamos pi por radio al cubo igual a 8. Continuamos y tenemos r al cubo es igual a 8 entre pi. Y pues ya nada más obtenemos la raíz cúbica, ¿de acuerdo? Ok, disculpen, entonces ya continuamos. Y tenemos que r es igual a la raíz cúbica de 8 entre pi. Esto todavía lo podemos dejar un poquito más simplificado. Y tenemos que r es igual a la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces tendríamos 2 raíz cúbica de pi. ¿De acuerdo? Y este sería el valor que tendríamos para el radio. Aquí importante que tengan en cuenta que son metros. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Y ya una vez que tenemos el valor de R, vamos a continuar. Entonces, pues vamos a sustituir el valor de R, ¿de acuerdo? El valor que acabamos de obtener. Sustituimos el valor de R en nuestra expresión número 4 para encontrar la altura. Entonces tenemos que la altura es igual a 2 por R, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que R es 2. Aquí abajo tenemos raíz cúbica de pi. De acuerdo, y pues de aquí nada más multiplicamos el 2 por el 2, entonces nos quedaría 4. Raíz cúbica de pi. ¿De acuerdo? Aquí para que se vea un poquito mejor tendríamos que la altura es igual a 4 raíz cúbica de pi, obviamente con sus unidades, que son metros. Bien. Y entonces pues esas serían las dimensiones que tiene que tener el radio y la altura para que se pueda dar, que se pueda cumplir lo que nos está pidiendo el ejercicio.